Los invito a que abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19. Vamos a leer un relato muy bonito de la Biblia, donde pongamos toda nuestra atención en esta lectura para que podamos reflexionar en ella y podamos responder a Dios de lo que vamos a leer. Génesis capítulo 22, versículo del 1 al 19. La palabra de Dios dice: pasado cierto tiempo, Dios puso en prueba a Abraham y le dijo: Abraham. Aquí estoy, respondió. Y Dios le ordenó: toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas, y ve a la región de Moria. Una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. También cortó la leña para el holocausto y junto con 2 de sus criados y su hijo Isaac se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces le dijo a sus criados: quédense aquí con el asno. El muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos junto con ustedes. Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac, su hijo. Él, por su parte, cargó con el fuego y el cuchillo, y los dos siguieron caminando juntos. Isaac le dijo a Abraham: Padre. Dime, hijo mío. Aquí tenemos el fuego y la leña. Isaac continuó: pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguiendo caminando juntos, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Aquí estoy, respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por sus cuernos. Pero entonces tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. En ese sitio Abraham le puso por nombre: el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice: en un monte provee el Señor. El Señor del cielo llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido. Todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Abraham regresó al lugar donde estaban sus criados y juntos partieron hacia Berseba, donde Abraham se quedó a vivir. Callemos para meditar. ¿Qué estás dispuesto o dispuesta a dar en sacrificio por amor, adoración y obediencia a Dios? Señor, hoy nos muestras un ejemplo muy valioso, como lo fue Abraham. Por esto te pedimos, Dios, que nos ayudes a escuchar tu voz y a tener esa
gran fe, esa suficiente fe, confianza y ese valor, Dios, para obedecerte en todo lo que nos indicas o nos mandes a hacer. Ayúdanos y enséñanos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El título de la predicación de hoy es Encuentros con Dios, lo insólito. Invito al pastor. Buenos días, familia, ¿cómo están? Qué bueno. ¿Alguien me recuerda cuál es el lema de la iglesia en este año 2021? Qué buena memoria tienen ustedes. Hay amores que dan vida, hay amores que matan, hay amores que causan dolor, hay amores viscerales y hay amores que no son amor. Amar delante de Dios es un asunto peligroso porque el amor absorbe, exige todo. El amor es extremo y extremista, es ilógico y en algunos casos es insoportable. Amar delante de Dios es un asunto peligroso porque Dios es muy celoso en los asuntos del amor. Dios ama con exageración, con demencia que San Pablo llamó locura de cruz, y en respuesta exige ser amado por sus amados con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. El amor de Dios es peligroso porque nos eleva al milagro de ser capaces de amar. San Pablo decía: amamos a Dios porque Él nos amó primero. El hecho de que Él nos haya amado nos abrió al milagro de nosotros amar. En el libro del Génesis pocas veces descubrimos en sus líneas encuentros con Dios en los cuales un amor corre riesgo o un amor se hace peligroso. Abraham amó delante de Dios, amó mucho a su hijo Isaac. Dice la Biblia en Génesis capítulo 22 versículo 2 que Dios le dijo a Abraham que le entregara a su hijo, el que tanto ama. Por favor, subraye en su mente la expresión tanto ama. Uno ama, pero son pocas las cosas o personas que uno ama tanto. El relato bíblico en el que Dios pide la vida del hijo que tanto amó a Abraham fue un acontecimiento en el que el amor, la fe y el respeto hacia Dios fueron puestos a prueba. Este encuentro con Dios, bien pudiéramos decir, no sé si tímidamente, que fue un encuentro peligroso. El ser humano es capaz de amar tanto, de amar mucho, y Dios considera esos amores humanos y los pone a prueba. ¿Y qué prueba? Dios le exigió a Abraham que sacrificara a su hijo en holocausto en un monte por ellos conocido en la región de Moria. Mira, ofrecer un hijo en holocausto es una cosa bárbara, despiadada. Se trata de exponer la ofrenda al fuego hasta que todo se consuma, hasta que la última partícula de humo se eleve al cielo. Este relato de Abraham para sacrificar a su hijo es escandaloso. Incomoda lo que Dios le exige a Abraham, genera rechazo, además de que tanto Dios como Abraham excluyeron a la madre del niño. Ninguno de los dos, ni Dios ni Abraham, se tomaron la mínima molestia de por lo menos enterar a la madre de qué piensan hacer con el muchacho.
Y esas inquietudes son legítimas, y otras que el texto despierta, como por ejemplo el infanticidio, las víctimas indefensas, el abuso religioso, en fin. Aunque así considero que son inquietudes que hay que atender, no voy a resolver ninguna de ellas en la exposición de esta mañana. No por evasión a esas inquietudes, sino por concentración en lo que nos apremia hoy en clave de encuentro. Damas y caballeros, alcanzo a comprender en el relato bíblico una prueba a diferentes esferas del ser de este patriarca Abraham. Identifico que fue puesto a prueba su amor, su fe y su respeto a Dios. De esta prueba a estas tres cosas en la vida de Abraham les hablo hoy. Esta prueba, que afecta a tres esferas en la vida del patriarca, deben entenderse en clave peregrina. Abraham es un caminante. Él hizo camino al andar y también hizo amigo al andar. Fue caminando que Abraham llegó a ser amigo de Dios. Muy parecido a los discípulos de Jesús, quienes caminando fue que se hicieron amigos de Jesús. Al final de los relatos de los evangelios, Jesús les dijo: ya no les llamaré más siervos, les diré amigos. ¿Y cómo se hicieron amigos de Jesús? Caminando. El camino a Abraham le trajo muchas riquezas a su vida. El camino le desnudó el corazón una y otra vez. El camino puso en evidencia sus valentías y sus cobardías, sus dudas y su fe, sus aciertos y desaciertos. Fue en el camino que Dios lo puso a prueba. Hermanos míos, la vida cristiana se entiende mejor en clave de camino. Nosotros también somos peregrinos, y San Pablo agrega un adjetivo más: somos extranjeros. Todos los hijos de la fe, como Abraham, caminamos en dirección a la ciudad de Dios, a la morada celestial. Caminamos en dirección al encuentro. Peregrinamos hacia un encuentro que también peregrina hacia nosotros. Cristo viene. Es más, a la luz del primer capítulo de Apocalipsis, Cristo ya está viniendo. Y en tanto nos encontramos, el camino a nosotros también nos desnuda el alma y deja ver nuestras dudas y nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro desapego por asirnos de lo que nos depara en el futuro, Cristo. El camino nos desnuda el corazón y en él podemos descubrirnos como lo que realmente somos: un manojo de paradojas. En el camino cristiano, nosotros no hacemos camino al andar, porque antes de que nosotros andásemos en el camino, Él, que es camino, ya era. Él, que es camino, nos esperaba. Nosotros no hacemos camino al andar, pero sí hacemos amigo y amigos al andar. Abraham experimentó una convicción profunda en su ser de parte de Dios: entregar su hijo en ofrenda de holocausto. Como hoy, tal cosa era inaceptable. ¿Cómo se le ocurre a un padre de familia entregar su hijo en un sacrificio a Dios? Precisamente eso de entregar los hijos a los dioses llegó a ser una práctica muy propia de los pueblos paganos alrededor del antiguo Israel. Es más, Dios mismo a través de Moisés llegó a prohibir tal práctica. En Levítico 18:21, Moisés dijo: no profanarás el nombre de tu Dios entregando a tus hijos para que sean quemados como sacrificio. Entonces uno se hace la pregunta: ¿cómo se le ocurre a Dios decirle a Abraham que haga algo que después con Moisés él va a prohibir? En los días de Abraham, estas leyes de Moisés no existían. Aún así es extraño que Dios hubiese pedido tal cosa. En ese pedido
En lo que acabamos de leer en las Sagradas Escrituras, el relato bíblico no capturó en esta experiencia del patriarca sus emociones. El texto no dice si esto le causó conmoción, tristezas, dudas, consternación, nada. El texto no lo dice, y aunque no lo diga, no significa que el corazón de este hombre no se convirtió en un remolino donde se encontraron en choque sus convicciones, emociones y afectos. Abraham, con el corazón en tormenta, imagino yo, dice el texto sagrado que se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Miren, hermanos míos, que los pies respondan a un camino con el corazón albergando una tormenta es como pretender avanzar con el alma desmoronada, aturdida por lo que Dios en ese momento le pidió. El silencio de Abraham ante la exigencia divina nos permite imaginarnos cualquier cosa en su interior. Y desde la empatía, lo que nos imaginemos que ocurría en el corazón de Abraham puede ser legítimo. Pero este texto no nos ofrece ni tan siquiera una rendija, al menos a través de la cual podamos hacer una interpretación psicológica de este pasaje. La narrativa bíblica solo nos ofrece la escena en que el patriarca obedece. Encaminarse hacia donde Dios dirige. Nosotros los caminantes no siempre somos capaces con el camino. A veces, y quizás solo a veces, el camino se nos hace difícil. Se nos hace supremamente complicado encaminarnos hacia donde Dios nos dirige, porque nos apegamos al camino hacia donde nos dirige nuestro cónyuge. Nos apegamos al camino hacia donde nuestros hijos nos dirigen. Está muy de moda que son los hijos hoy los que marcan el rumbo de una familia. Nos apegamos al camino hacia donde el mundo nos dirige. Nos apegamos al camino hacia donde las redes sociales nos dirigen. Dejar estos caminos de apego mundano para poner los pies en el camino que Dios indica nos cuesta. Muchas veces poner los pies sobre el camino que Dios indica nos va a significar cambiar de agenda. Muchas veces esto nos va a significar cambiar de intereses. Muchas veces esto nos implica abandonar proyectos familiares. Muchas veces Dios nos dirige hacia un altar donde tenemos que sacrificar lo que amamos. Si su persona fuera la que protagonizara el relato de Abraham en Génesis 22, ¿a qué o a quién te pediría Dios que sacrificaras? Si el asunto fuera contigo, quiero que piensen esto: ¿a qué o a quién te pediría Dios que sacrificaras? Pero la pregunta que yo quiero que usted responda sinceramente no es tanto esta, es la que viene. Esta es la pregunta que quiero que responda con sinceridad. ¿Lo harías? ¿Lo harías? Pudiéramos decir de ti lo mismo que se pudo decir de Abraham. Se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿De su vida se puede decir lo mismo? Es que Juanito se encaminó hacia el lugar que Dios le indicó. ¿Se puede decir eso de ti? Se pudo decir de Abraham. Y Abraham se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Estás caminando hacia donde Dios te indica? Sacrificar lo amado, ¿no?
Dios puso a prueba el amor de Abraham. En el camino, en tanto Abraham se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado, también quedó a prueba la fe del patriarca. Junto con la convicción en el corazón de su corazón, el corazón del corazón, junto con la convicción en el corazón de su corazón de que Dios le pedía lo que más amaba, cohabitaba la convicción de que en ese lugar, en la montaña que el Señor le indicaba, más que dar en holocausto la vida de su hijo, sería sorprendido por un encuentro en el que él se convertiría en un adorador y adoraría a Dios junto con su hijo. Este peregrinaje hacia lo sorpresivo también lo alentó a creer que su hijo iba a vivir. Mira, el muchacho en este relato es silencioso. Isaac no habla hasta que se encuentra solo con su padre. Si usted le prestó atención a la lectura bíblica, recuerde que Abraham iba con varios trabajadores y un asno. Los dejó en un lugar retirado mientras él iba con el niño a adorar. Y cuando dejó de estar con los trabajadores y se fue con el muchacho entonces rompió el silencio y le dijo: papá, aquí tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? El cordero, hijo mío, lo proveerá Dios, le respondió Abraham. Y siguieron caminando juntos. Así dice el texto: y siguieron caminando juntos. La fe de Abraham arroja un tímido destello de luz en estas dos escenas. La primera, cuando le dijo al niño: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Y el segundo, cuando el texto dice: y siguieron caminando juntos. En la primera yo encuentro confianza: el Señor proveerá. En la segunda encuentro perseverancia: y siguieron caminando juntos. Confianza y perseverancia. Ambas, me parecen a mí, son manifestaciones de fe. Abraham confió en Dios a pesar de Dios mismo. Escuche bien lo que estoy diciendo. Abraham confió en Dios a pesar de Dios mismo. Me explico. Dios exigió la muerte de su hijo, pero Abraham creyó que ese mismo Dios salvaría la vida de su hijo. Dios le exigió a su hijo en sacrificio. Abraham intuía en su corazón con mucha certeza que algo especial acontecería. Algo tenía que suceder y preservar la vida de su muchacho. Note pues las palabras de Abraham: el cordero, hijo mío, lo proveerá Dios. Esta es una expresión que hay que entenderla en su contexto, porque yo siento que a veces tomamos esta expresión y la aplicamos en cualquier cosa de la vida. Entonces a uno le faltan no sé cuántos pesos para unos zapatos que quiere y uno dice: Dios proveerá. Pero esta expresión Dios proveerá no es para suplir los pesos que faltan para el zapato. Este es un contexto donde Dios proveerá la ofrenda que yo le voy a dar a Él. Se trata de un holocausto y hay que hacer una ofrenda para Dios. ¿Y qué vamos a ofrendar? Pues Dios va a proveer lo que vamos a ofrendar. Y con esas palabras del patriarca, Dios proveerá lo que vamos a ofrendar, puedo intuir que Abraham en el fondo sabía que no iba a sacrificar a su hijo, aunque como padre amaba tanto a Isaac, que si le tocaba sacrificar a su hijo, más que sacrificar a su hijo, se estaba sacrificando a sí mismo. Los que somos padres, si a uno le piden que sacrifique a su hijo, eso acabaría con mi vida. Esa no es la vida de mi hijo, es mi vida. Están destruyendo, es mi vida. La que queda aplastada es mi vida como padre. Dios le dijo esto a Abraham, pero imagino que quedó por dentro desmoronado. El texto dice que amaba tanto a su hijo. Ese amar tanto es un amor exagerado por él. Así que Abraham, más que dar la vida de su hijo, estaba dando la suya, demostrando así que era capaz de dar
lo que fuera, por su fe en Dios. Ahora yo te pregunto, ¿qué estás dispuesto tú a dar por tu fe en Cristo? Esta es la única razón por la cual el patriarca dijo a sus trabajadores que lo acompañaban en el viaje: el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios y luego regresaremos con ustedes. Note pues que de alguna manera él dijo: yo creo que Dios quiere un encuentro conmigo para que mi hijo y yo adoremos, pero yo regreso con mi muchacho porque regreso con él. Note la fe, se lo dijo a los trabajadores: iremos, y él no dijo y volveré, dijo y volveremos. Él traería a su muchacho a bordo. Entonces padre e hijo siguieron juntos caminando hacia un encuentro de adoración. Hermanos, amigos, la fe al estilo de Abraham a nosotros se nos vuelve referencia, ejemplo, modelo. El siglo XXI se caracteriza, entre otras, por la duda, la desconfianza, la inseguridad ante las promesas que escuchamos, el desencanto que nos anida el alma cada que somos atendidos con incumplimientos de promesas. Vivimos sumergidos en una cultura que nos educó para la desconfianza. Y en medio de este caldo de cultivo nos sorprende la voz de Dios por medio de las Escrituras para llamarnos imperativamente a creer. Dios nos sugiere que creamos, Dios nos recomienda que creamos, Dios no nos pone a considerar que creamos. Dios nos da la orden, el mandamiento de creer en Él. Todo ser humano confía en algo o en alguien, así sea con dudas, y perdona que así lo diga hoy, nos llama a creer en Él, así sea con dudas, a confiar en Él, a ir en pos de su camino, así el corazón se nos haga remolino por dentro al no comprender las formas en que Él actúa. Dios también pone a prueba nuestra fe. Y te pregunto, ¿ha sido probada tu fe recientemente? ¿Ha sido probada tu fe recientemente? Santiago, un escritor del Nuevo Testamento, en su epístola universal dijo: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Toda persona que tiene fe, Dios la prueba. Usted dirá: pastor, yo llevo 20 años en el cristianismo y nunca he pasado una prueba. Nunca has tenido fe, porque todo el que tiene fe, Dios la prueba. Santiago, más adelante del versículo que les leí, habla de las pruebas de fuego. Es decir, es una cosa impresionante pasar por fuego como se pasa el oro. Y lo que hace el fuego con el oro es hacerlo más refinado, más puro, más exquisito, más caro. Sus corazones y la fe que habita en sus corazones es de oro, y Dios la quiere más pura, y como quiere tu corazón más puro, lo pone al fuego. Una metáfora para decir que tu fe necesita pasar por pruebas. Y una de las formas en que nuestra fe se pone a prueba es en la ausencia de Dios. Es decir, en esos momentos en que tenemos la sensación de que Dios ya no está con nosotros. Y esa es una sensación que tuvieron los poetas bíblicos. Dios, ¿dónde estás? Respóndeme cuando clamo, Dios de mi justicia. Tiende tu oído, vuelve a mí tu rostro. ¿Dónde estás?
Dios también llegó a tener la sensación de estar abandonado por Dios. En la cruz, que dijo Jesucristo el Señor: Padre, ¿por qué me has desamparado? Dios se sintió abandonado por Dios, la ausencia de Dios. En los movimientos pentecostales esta sensación es más compleja, porque es un movimiento que regular mide la esencia de la espiritualidad en la medida de que sienten a Dios, de que sienten el fuego de Dios. Esos movimientos cantan: yo siento un fuego que me está quemando, es el Espíritu Santo que me está bautizando. Y si no sientes el fuego, y si no sientes el viento recio, y si no sientes que te tiemblan las manos, la cabeza, y si no hablas en lenguas. Y para esos movimientos pentecostales, cuando estas cosas no están, les queda una de dos: o fingir que lo siente para no ser tachado de mediocre, o asumir sinceramente la prueba de fe a la que Dios lo quiere someter. Yo regularmente no siento a Dios, pero regularmente creo en Él. Y me importa más creerlo que sentirlo, porque el justo vive por la fe, no por lo que siente. Una joven, Carla Sánchez, llegó a escribir: el hombre solo confía cuando siente la presencia divina cerca. El hombre solo confía cuando siente la presencia divina cerca, cuando se sabe protegido, cuando tiene una manera de comprobar que Dios se ha manifestado en su vida. Leslie Halston lo plantea así: la verdadera fe no tiene respuestas fáciles, es difícil y dura. Se trata de una lucha permanente, un cuestionamiento continuo sobre lo que creemos que sabemos, una lucha con temas e ideas. Va de la mano con la duda, en una conversación interminable con ella, y a veces un desafío consciente de ella. Miren, hermanos míos, para que la prueba de fe en realidad sea prueba, tiene que entrar en conflicto con la duda. Para que una prueba de fe en realidad sea prueba, tiene que entrar en conflicto con la duda. Allí entonces el creyente debe aprender a sobreponer su confianza en el Señor sobre la desconfianza, su seguridad en Cristo sobre sus temores, su descanso en Dios sobre su angustia, la victoria de Jesús sobre sus fracasos, la oración sobre la tentación por salirse del camino. Y usted dirá: ¿y cómo aprendo a hacer eso? Pues pasando por la prueba. Abraham junto a su hijo caminaron juntos hasta llegar al altar. El texto dice que cuando Abraham estuvo decidido a dar a su hijo en holocausto, un ángel del Señor lo detuvo con estos gritos: Abraham, Abraham, no pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas daño. Ahora sé que temes a Dios, porque ni siquiera te has negado a darme tu único hijo. Miren, hermanos míos, Abraham hizo de tripas corazón para hacer visible su fe. La fe no podía quedarse en el mundo de las ideas. La fe del patriarca encontró un escenario palpable a través del cual hizo visible su fe. Y en este acto contundente de fe demostró el patriarca lo importante que era su confianza en Dios, así esto implicara los costos más altos de su vida. Yo intuyo, y es una intuición nomás, que la iglesia actual quiere una fe light, una que no le exija mucho, que no le demande sacrificios ni altos costos en la vida. La iglesia actual quiere una fe descomprometida con la obediencia a Dios,
una fe sin santidad, una fe sin esfuerzos, una fe sin renuncias al mundo, a los apegos, a los amores profundos del corazón, una fe amoldada al mundo pero sin molde bíblico. Queremos una fe que a la luz de la Biblia no sea fe. Mejor dicho, queremos una fe que no sea probada. Y tal cosa es inaceptable delante de Dios. Abraham con este acto demostró que Dios le importa más. Abraham demostró que amaba a Isaac, pero que estaba más dispuesto por amar a Dios. Yo le pregunto, Abraham con su manera de vivir, según este relato, demostró que amaba a Isaac, pero estaba dispuesto a amar más a Dios. Yo te pregunto, con tu manera de vivir, escúcheme bien, con tu manera de vivir, ¿qué demuestras tú? Con tu manera de vivir, ¿qué demuestras tú? En los relatos de la Biblia hubo otro padre que también sacrificó a su hijo por amor y por fe. Un padre que también amó tanto. Amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la cruz y lo puso como ofrenda de holocausto a nuestro favor. Y quizá, imagino yo, quizá estaba esperando que a un ángel llegara a ese escenario y gritara: ¡deténganse! Pero ese ángel nunca llegó. Ese hijo sí fue sacrificado. Ese hijo sí murió. Su muerte nos abrió las puertas de una bendición extraordinaria. Nos hizo libres del pecado, de las consecuencias eternas del pecado, y nos ha hecho hijos amados de Dios. Nuestra fe en Él va a ser puesta a prueba una y otra vez, pero Él nos sostendrá. Él cuidará de nosotros y cuidará de la fe que podamos tener, porque Él no va a permitir jamás que seamos probados más de lo que somos capaces de soportar. Hay algo que Dios explícitamente sí nos pide a todos los que estamos aquí. Porque es peligroso lo que amamos delante de Dios. Y Dios no nos va a pedir los amores que amamos, nos va a pedir la fuente del amor. Y nosotros asumimos que todo lo que amamos lo amamos con el corazón, la fuente de nuestros amores. Y por eso esta mañana Dios directamente va al corazón de nuestros amores y nos dice: dame, hijo mío, tu corazón. Entrégame todo lo que amas y hasta el motor del amor, porque del corazón mana la vida. Incline su rostro, por favor.